si desean un nuevo color o ya sus propiedades ustedes la fijan y seleccionamos todos esos elementos que queremos llevar. Entonces, una vez que ya hemos creado esa capa, asignamos ese layer. Hasta ahí ya tenemos el archivo y este archivo lo vamos a llevar a un nuevo archivo de Civil 3D. ¿Esto por qué? Porque si nosotros trabajamos dentro de este archivo CAD, al asignar capas y queremos ir empezando a crear ya nuestra superficie para que podamos trabajar con un archivo Civil 3D, nosotros nos vamos a dirigir a superficies. Crear superficies. Y aquí vamos a poder percibir que nos va a aparecer en estilo, ya nos damos cuenta desde acá, que nos aparece estándar. Entonces, en este archivo estándar, nosotros podemos desplegar las opciones, como estamos viendo en la última sesión, y solo nos aparece un estilo. ¿Esto por qué? Porque como estamos trabajando un archivo CAD que estamos abriendo dentro Civil 3D, nos aparecen solamente las configuraciones de AutoCAD. No está absorbiendo ninguna plantilla como habíamos visto en la primera sesión. Entonces, voy a cancelar. Vamos a seleccionar en este caso, no nos sirve trabajar en el archivo CAD y preferentemente creamos un nuevo archivo. Abrimos el nuevo archivo y en esta parte, una vez que hemos copiado, siempre tienen que verificar cuando seleccionan todo y lo copian, que en la parte de abajo les indique el valor que se está llevando de este archivo, ¿no? Entonces ahí sí nos está indicando de que sí se está copiando toda esta información. Seleccionamos clic derecho en el área gráfica y aquí en pegar podemos seleccionar pegar con coordenadas originales. Si por alguna razón no les llega a funcionar esta opción que tenemos acá, lo que van a hacer es simplemente dirigirse a portapapeles en el menú Home y aquí seleccionan igual, pegar con coordenadas originales. Vamos a pegar todo con coordenadas originales. Esperamos un momento a que se pegue en el dibujo nuevo, es el dibujo número 1 que hemos creado. Y ahí está. Lo ha pegado, pero no se llega a visualizar. ¿Qué presionamos para ello? ZE de Zoom Extend y presionamos Enter. O pueden presionar 2 veces a la ruedita del mouse. Igual les va a extender la visualización. Entonces acá ya tenemos esa información. Podemos dirigirnos al espacio de herramientas en Tool Space. Clic derecho, crear superficie y ahora sí, ya se ha anidado en una plantilla de Civil 3D. Ya podemos ver los estilos acá, ¿no? Son los distintos estilos que queremos configurar. Vamos a seleccionar este estilo, cualquiera que deseen de momento. Le damos OK. Acá colocamos en el nombre superficie CAD. Y finalmente, OK. Ahora sí, una vez que ya hemos creado esta superficie, vamos a desplegar definición, definition, y en esta parte ya no vamos a utilizar un grupo de puntos, ¿no? Teníamos antes un grupo de puntos y podíamos aplicar y de esa manera se crea nuestra superficie. En este caso, vamos a dirigirnos a la opción de curvas de nivel, los contornos. Clic derecho, añadir, y aquí podemos colocar el nombre, curvas de nivel, ¿no? Entonces estos ya son factores
para un poco modificar el espaciamiento entre las triangulaciones. Si desean modificar ese espaciamiento y el ángulo también, pueden hacerlo acá, ¿no? De momento vamos a dejar tal como está. Simplemente vamos a marcar esta opción y le damos OK. Ahora nos está pidiendo que seleccionemos todas las curvas que deseamos que se creen para nuestra superficie. Vamos a abrir una ventana seleccionando toda esta información y le damos a Enter. Va a ir procesando. Aquí obviamente nos va a aparecer por qué estos errores, porque tenemos triangulación que hay que corregir aún, ¿no? Entonces, de esta manera ya podemos ver, seleccionando la superficie, ya se incorpora, si se fijan acá, el menú contextual y en el cual podemos ir cambiando todas estas opciones. Entonces, de esa manera ya tenemos la superficie. Ahora queremos apagar la capa que hemos creado en CAD. Entonces, esas curvas que están en CAD, podemos irnos a propiedades. Aquí se encuentra la capa y la congelamos, ¿no? O la apago simplemente. Entonces, de esa manera ya empiezan a editar esta información. Ven cómo acá nos está mostrando triangulación que no corresponde. Está justamente triangulando desde este punto hasta este punto toda esta longitud, ¿no? Entonces, esta triangulación no nos es útil. Para ello, habíamos dicho de que podemos seleccionar la superficie, clic derecho y nos vamos a editar el estilo, o se van a la barra del espacio de herramientas y aquí dándole clic derecho editamos también el estilo. Acá habilitamos la triangulación, vamos a asignarle otro color para diferenciar con las curvas de nivel, aplicamos y aceptamos. Bien, entonces ya podemos ver que esta triangulación a simple vista no nos es útil. Seleccionamos la superficie, desplegamos entre las opciones editar superficie dentro del grupo modificar y borramos esta topografía, esta triangulación en realidad. Vamos a seleccionarla y Enter. Habíamos dicho que también tenemos otra opción, que es simplemente presionar F y de esa manera marcarnos una ruta. Nuevamente Enter y Enter, que nos ayuda precisamente a poder borrar esa triangulación en sectores que no podríamos arrastrar una ventana, ¿no? Entonces, Enter, nuevamente Enter, y ya está. Ahora sí, ¿no? Entonces ya pueden ustedes estar corrigiendo toda esta triangulación. Y de esa manera empezar a trabajar dentro de esta superficie, ¿no? Entonces, eso por un lado, los archivos que tenemos en CAD, que les puedan proporcionar en CAD. Ahora, ¿qué pasaría si esta superficie, una vez que hemos corregido, que hemos editado, queremos salvarla, por así decirla, no solamente en el dibujo, sino en un archivo que nos permita exportar a otros dibujos y también para que nosotros podamos compartir con la gente que nos está colaborando en el proyecto, ¿no? Con todo el que nos colabora, en vez de pasarle todo el archivo, pueden pasarle simplemente la superficie. ¿Qué archivos o qué extensión es el que les estoy mencionando? Justamente son las extensiones XML. Entonces, una vez que ustedes ya han editado esta superficie, están de acuerdo con toda la edición que han
trabajado, se van a ir al nombre de la superficie, presionan clic derecho y acá van a seleccionar exportar como land XML. Seleccionan exportar y en estas herramientas les va a aparecer precisamente superficies. Acá les aparece todas las superficies que quieren que se exporte en ese archivo. En este caso solo tenemos una, que es la que está acá, superficie CAD. Y finalmente, si tuvieran seleccionado todos los archivos, pueden dar simplemente un clic en ese cuadrado en blanco y deselecciona todo. Si quieren seleccionar todo, lo propio, pueden seleccionar justamente el cuadrado al lado para seleccionar. Entonces, vamos a seleccionar simplemente esta superficie, le damos OK, buscamos la carpeta del curso, nos vamos a creación de superficies y aquí vamos a ingresar archivos XML. Entonces seleccionamos y superficie carretera o le colocan el nombre que ustedes deseen, ¿no? Entonces aquí seleccionamos la opción XML, que es la única que aparece. Guardar. Esperamos un momento. Y una vez que haya guardado o salvado este archivo, se va a guardar de tal manera que va a aplicar todos los cambios que ustedes hayan hecho en esta superficie. Es decir, edición de superficie, si han cortado la superficie, si han dividido esta superficie. Entonces, todas esas modificaciones se van a ver reflejados en ese archivo XML. Esperamos un momento. Vamos a verificar justamente en la carpeta de archivos XML y aquí tenemos ese archivo, ¿no? Entonces ya podríamos simplemente añadir un nuevo dibujo y para ya no estar importando o creando o editando nuevamente la superficie, vamos a añadirlo en un nuevo dibujo. Nos vamos a la parte de el menú insertar y en el menú insertar dentro del grupo de comando importar, aquí vamos a seleccionar land XML, ¿no? Seleccionamos land XML, buscamos ese archivo que acabamos de incorporar a nuestros nuevos archivos. Aquí está superficie carretera. Y acá nos va a aparecer esta ventana, donde lo primero que tenemos que visualizar es que nos aparecen dos extensiones, una que nos da a los datos, nos proporciona los datos de esta superficie, y la primera que nos indica que está haciendo conexión con el archivo fuente, ¿no? Con esta información en la cual la pueden apagar o dejar encendida. Vamos a ir a importación de datos y si es que dentro de esa superficie por alguna razón han incorporado polilíneas 3D, 2D o feature line, también se pueden dirigir a la configuración para la importación de superficies y acá simplemente apagan este comando, ¿no? Entonces, esto va a hacer que ninguno de esos objetos adicionales a la superficie se incorporen en esta importación. Vamos a darle OK, OK. Esperamos un momento y aquí va a cargar precisamente esta superficie tal y como ustedes han editado. ¿Ven? Acá están los cambios. Acá todavía no nos realiza esos cambios y por eso se importa de esa misma manera. Ahora, ¿qué pasaría si también, antes de trabajar con archivos y con la ayuda de Global Mapper, qué pasaría si también dentro de los archivos que les comparten, voy a abrir este archivo de triangulación, todos han podido descargar, ¿no? Estos archivos que estamos viendo acá.
¿Sí? Bien. Entonces, dentro lo que es el trabajo también de ciertos archivos para crear estas superficies, vemos que dentro este documento, o este fichero, adelante, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Entonces, dentro de este archivo, este fichero que estamos trabajando, ya no nos están compartiendo lo que son las curvas de nivel. Si nosotros nos acercamos, podemos visualizar que nos aparecen objetos 3D, 3D Face. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos están compartiendo la triangulación, ya no nos están compartiendo las curvas de nivel. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, en este caso, para poder importar este archivo si nos comparten esta triangulación? Para ello, vamos a seleccionar toda esta información de igual manera. No se olviden que al estar en un archivo CAD, podemos verificar acá, al crear superficies. En este caso, ya no estaríamos en un archivo CAD. Nos han compartido, pero está efectivamente dentro de un archivo Civil 3D, porque ya no nos aparece el estilo estándar en general, ¿no? Entonces podemos aprovechar directamente este archivo, ya no tenemos que copiar y llevárnoslo, sino lo que podemos asignarle es una capa para apagar estos elementos, ¿no? Podríamos ir a Home, a propiedades de capa, creamos un nuevo elemento y acá seleccionamos triangulación. Ok. Vamos a asignarle el mismo color y ok. Entonces, seleccionamos nuestros elementos, modificamos la capa y ya está. Ahora, para ir a crear como superficie estos elementos que también tenemos que verificar qué cosa, que esté visible el dato de elevación. Si ustedes no tienen este dato de elevación, no les sirve este archivo, tanto para curvas como para triangulación o para puntos. Si no les pasan ese dato o si este archivo no incorpora, simplemente van a tener un elemento en 2D. Entonces Civil 3D lo va a procesar como un plano. Vamos a crear la superficie nuevamente. Seleccionamos acá superficie triangulación. Mantenemos el estilo de curvas de nivel o lo pueden modificar. En este caso voy a modificar a este estilo. Y le damos OK. Una vez que hemos creado de nuevo esta superficie, desplegamos las opciones en definición y aquí vamos a utilizar, en este caso, ya no contorno, sino nos vamos a dirigir a Drawing Object. Entonces, objetos de dibujo, damos clic derecho, añadir, y aquí ven cómo tenemos una serie de opciones de tipos de objetos que podemos incorporar siempre y cuando tengan esas elevaciones para crear estas superficies. En este caso tenemos la triangulación, que corresponde a 3D Faces. Seleccionamos y le damos a OK. Si quiere mantener los lados de los objetos adicionalmente a las curvas, también pueden hacerlo. Quieren añadir una descripción, también pueden hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente voy a dejar en OK. Ahora nos pide que seleccionemos toda esta información. La seleccionamos y Enter. Si nosotros ahora seleccionamos la superficie y nos vamos al comando Object Viewer o visualizador de objetos, podemos ver
que ahí se encuentra esa superficie que nos han compartido en forma de triangulación, ¿no? Simplemente, pero ya hemos creado nuestra superficie que viene de este archivo, que proviene de este archivo en realidad. Ahora, si desean, también podrían, en este caso, como hemos asignado una capa, congelar esta información y trabajar simplemente con esa superficie. Ahora, ¿qué pasaría acá si dentro de toda esta superficie ustedes solo desean concentrarse en esta área de superficie y el resto de la superficie no les es útil? Lo que se puede hacer es, primero, creamos un rectángulo, pueden crear una polilínea del área que ustedes requieran hacer ese análisis o solamente requieran trabajar. Y en este caso vamos a utilizar la herramienta de boundary o los límites, ¿no? Entonces vamos a pedir dentro de Civil 3D que esa polilínea actúe como un límite que vaya a recortar este elemento de superficie. Para ello nos vamos a Boundaries, los límites, clic derecho, añadir, y aquí podemos colocar un nombre, zona de análisis o zona de edificación, de estructura, depende cómo quieren asignarle el nombre a esta área. Y en el tipo, aquí tenemos 4 tipos. Los dos, outer y height, que más van a trabajar para lo que es quitar área, ya sea al interior o al exterior de esta área que estamos analizando. La pueden utilizar para eso que tienen esas herramientas. Y las dos siguientes es más para extracción de la información, ¿no? De alguna información de esta superficie. En este caso, si nosotros, por ejemplo, pedimos que sea un límite en base a esta figura y que todo el resto de la información que esté afuera se apague o no la visualicemos, no la trabajemos, seleccionamos Outer y en esta parte de esta opción, No Destructive Break Lines, significa de que la triangulación que tenemos acá, es decir, va a empezar a triangular desde estos puntos. Pongamos que tenemos aquí la triangulación. Entonces, si nosotros colocamos la opción de que no destruya precisamente esta triangulación, que al cortar no nos aparezca precisamente la triangulación de esta manera, porque si colocamos de manera destructiva, lo que va a hacer es que corta un elemento y si tenemos un punto acá, lo va a mantener, ¿no? Si seleccionamos esta opción. Entonces, vamos a seleccionar o deseleccionar en este caso para visualizarlo, qué resultado nos da y presionamos OK. ¿Qué figura es la que va a actuar como base para hacer ese corte? Es esta de acá. ¿Ven? Y al colocar la opción no, bueno, en realidad no tenía que ser destructiva, pero lo hemos deshabilitado para que toda la triangulación que está sobresaliendo a esta figura la va a eliminar. Es decir, aquí tenía una triangulación de esta manera. Y como está tocando este elemento, está quitando ya esta triangulación y por tanto solo nos queda este límite. Si nosotros, por lo contrario, voy a retroceder, añadimos este límite, seleccionamos
que toda la información del exterior se quite y colocamos la opción de que no destruya precisamente sus break lines cuando parte de esa triangulación ingresa a nuestro elemento. Voy a darle OK, selecciono ahora y ven, no existe una destrucción de esa triangulación, no está manteniendo hasta el límite que corresponde. Si nosotros seleccionamos el límite, podemos ver que la superficie se ha creado en función a ese elemento del límite que hemos creado. Por lo contrario, si es que no deseamos que de toda esta información se visualice el interior, añadimos otra vez el límite, esta vez seleccionamos la opción Height, mantenemos la opción de que no sea un trabajo destructivo para lo que es la triangulación, y ahí está, ¿no? Se ha recortado esta superficie. Podemos seleccionarla, clic derecho en el área gráfica y Object View, ¿no? Y esa parte de la información no se puede visualizar. Ahora, aún así, ya han realizado este trabajo, quieren exportarlo con un archivo XML, también pueden hacer con toda la modificación que han realizado en esta superficie. Colocamos triangulación y seleccionamos Inside o Height en este caso, ¿no? Guardamos y ahí está guardado nuestro archivo XML con esta información que hemos procesado. Voy a ir a un nuevo dibujo, insertar Plant XML, seleccionamos el archivo que acabamos de crear. Voy a darle OK directamente. En la configuración aparece esta opción encendida, pero vamos a darle OK. Y ahí está, ¿no? Ahí está, tal cual nosotros hemos ido trabajando este elemento con el área que hemos quitado de esta superficie. Entonces, de esa manera podemos ir trabajando superficies, modificarlas y al final exportarlas como un archivo XML. Porque si nosotros seguimos trabajando y esto simplemente lo guardamos y compartimos estos archivos, posiblemente este trabajo que hemos hecho, esta edición, no llegue a tener efecto y vuelva a restituirse toda esta superficie. Entonces, si nosotros cargamos ahora, por ejemplo, esta superficie de triangulación, la original, superficie carretera, ahí vamos a ver. En este caso sería la superficie de nuestro dibujo. Bueno, no lo habíamos guardado en XML. Directamente hemos hecho la modificación acá. Entonces, si ustedes cargan el archivo y lo hubieran guardado inicialmente de la triangulación que hemos creado esta superficie y la hubieran llevado en un XML, hubieran hecho esta edición y no lo guardaban, les iba a aparecer toda la superficie sin esta edición con la cual están trabajando en este archivo. Entonces siempre tengan el cuidado de que si quieren modificar estos valores, lo guarden en un archivo XML y recién lo lleven a un nuevo dibujo. Voy a cerrar. No sé si hasta acá hay alguna consulta, alguna duda con respecto a las superficies. Ya una vez que ustedes tengan esta superficie, seleccionándola, pueden incorporar la información que necesiten. Por ejemplo, si ustedes quieren añadir las etiquetas de elevación,
tanto para las curvas principales como secundarias, basta con que seleccionen en la parte de etiquetas y tablas, van a habilitar lo que es las etiquetas. O despliegan esta flechita que lleva al lado, o pueden darle un clic simplemente al primer elemento y les va a aparecer esta ventana. Entonces, en la entidad del objeto que vayan a seleccionar, aquí tienen una lista de varios objetos como parcelas, alineamientos, etcétera, intersección. En este caso, nos corresponde superficie. ¿Qué vamos a etiquetar? Pendientes, elevaciones. Ven como acá nos aparecen las mismas etiquetas que nos aparecían cuando desplegábamos estas opciones, ¿no? Entonces, la primera, que nos corresponde a lo que es la pendiente, acá nos va a mostrar precisamente un estilo en una relación de talud. ¿Qué quiere decir run override? Significa que cuando nosotros apliquemos esa etiqueta, nos va a mostrar lo que es el talud horizontal versus el talud vertical, que viene definido dentro Civil 3D y los vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, run significa la distancia horizontal, rise, la distancia vertical, y la relación entre esos dos taludes nos va a dar precisamente la pendiente con la que nosotros estamos dando la inclinación a este talud. Que aquí tenemos una relación de 3:2, entonces aquí ya tenemos precisamente ese talud con esta relación, 3 en horizontal, 2 en vertical. ¿Qué pasaría si dentro Civil 3D nosotros introducimos estos valores? Y vamos a ver que en otros archivos nos va a pedir esta relación de talud, pero que dentro Civil 3D nunca vamos a poder introducir el valor 3:2. ¿Por qué? Porque dentro del software, siempre que ustedes vean el valor vertical, Civil 3D lo va a considerar como 1. Entonces van a ver el valor, les va a pedir el dato para que introduzcan este valor de talud y siempre van a tener el valor vertical con una unidad. No lo van a poder cambiar manualmente. Por más que introduzcan el valor en estas casillas y solo coloquen 3, igual automáticamente va a relacionar con el valor de la unidad. Entonces, ¿cómo hacemos para introducir, por ejemplo, este talud? Simplemente, para introducirlo y para que dé esta unidad, vamos a dividir el vertical entre 2 y el horizontal entre 2. Entonces, la relación que vamos a introducir dentro Civil 3D va a ser 1.5:1 y que va a ser prácticamente, en realidad va a ser la relación 3:2, ¿no? Si ustedes quieren introducir un talud, por ejemplo, 1:2, lo propio, dividen esto entre 2, esto se vuelve la unidad, y lo mismo, dividen entre 2 y tienen 0.5. Entonces tienen esta relación de talud. Este tratamiento es el que hay que considerar dentro de Civil 3D al momento de introducir estos taludes. Y si nosotros, por ejemplo, en el caso de superficie, queremos colocar esa pendiente con este tipo de estilo de etiqueta, vamos a añadir para visualizar y automáticamente nos va a decir si nosotros queremos, perdón, si queremos seleccionar un punto para que nos determine hacia qué lado está yendo esa pendiente, o queremos asignar 2 puntos para establecer de qué punto a qué punto queremos que nos muestre esa pendiente. Voy a hacer el primer ejemplo.
solamente seleccionando un punto. Entonces Civil 3D nos está indicando que la pendiente viene en este sentido, con una relación de salud de 25.1 a 1. Entonces nosotros no queremos ver de esta manera la pendiente en nuestra superficie. Para ello vamos a cambiar este estilo, pero en sus propiedades, una vez que ya han introducido acá en la superficie. Seleccionan, se van a sus propiedades y aquí cambian por porcentaje. Ahora sí, ya está mejor establecido el valor de pendiente, ¿no? ¿Por qué no va a cambiar si ustedes cambian acá? Porque tienen que añadir la etiqueta para que recién exista ese cambio. Si ustedes ya han introducido las etiquetas, tienen que cambiar en sus propiedades. Vamos a seleccionar nuevamente, añadir. Acá seleccionamos esta vez con 2 puntos. Y le vamos a pedir que la pendiente que queremos analizar viene de este punto y llega a este otro punto. Seleccionamos Enter. Y ahora sí, ya tenemos nuestra pendiente con 2 puntos definidos. Simplemente cambiamos su propiedad de etiqueta a porcentaje, ¿no? Entonces, entre este punto y este punto tenemos 11.9% de pendiente, pero positiva. Eso quiere decir que vamos hacia arriba, de un punto bajo a un punto alto, ¿no? No como el caso que tenemos acá. Ahora, si queremos introducir elevación, seleccionamos este valor. Aquí vamos a modificar tanto la etiqueta con la que se va a representar esta etiqueta de elevación. Vamos a modificar la etiqueta y vamos a modificar la representación de puntos. Así como estamos trabajando en los puntos, al importarlos, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos esas configuraciones. Vamos a seleccionar, añadir, y seleccionamos cualquier punto que deseemos. Podemos seleccionar este punto, seguido de ello podemos seleccionar el de acá o el que nosotros deseemos, incluso en la misma curva de nivel, y así sabemos qué valor es el que tiene, ¿no? Entonces, esa edición que tenemos acá, precisamente es para la etiqueta, la que tenemos acá, y la marca del punto, la que tenemos representada acá, ¿no? Entonces, eso ya lo pueden configurar. Como habíamos visto, las mismas herramientas pueden notar que cuando estábamos trabajando con importación de puntos. Ahora, lo siguiente en cuanto al etiquetado para la superficie, tenemos una elevación en función a una cuadrícula. En este caso, nosotros estamos trabajando en una red irregular de triángulos, porque cuando nosotros tenemos una cuadrícula como superficie, nos va a mostrar de esta manera, ¿no? Vamos a tener la superficie con las triangulaciones que se vean de esta manera. Simplemente van a pasar por el medio, de esta manera. Entonces, cada vez que ustedes vean una superficie conformada de esta manera, automáticamente ya van a saber que es una cuadrícula, o lo que aquí se denomina grid. Cada vez que ustedes vean una superficie conformada de esta manera, ya saben que es una red irregular de triángulos TIG. Entonces, si tienen este tipo de superficie, también pueden hacer el mismo ejercicio de colocar la elevación en cualquier punto de esta superficie. Ahora, las 3 últimas opciones que tenemos acá simplemente nos van a ayudar a colocar las curvas de nivel, es decir, las etiquetas para las curvas de nivel, perdón, si queremos de forma simple, múltiple o múltiple con un interno. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a seleccionar estas curvas de nivel.
desplegamos las opciones y colocamos contour single. En este caso, para las curvas de nivel de forma simple o singular, podemos configurar tanto para las curvas principales, las curvas secundarias y finalmente el borde de esta superficie. En este caso, vamos a seleccionar simplemente una curva, pero primaria. Entonces añadimos y seleccionamos la curva primaria, seleccionamos este punto y ahí está la cota de esta curva. Si selecciono, como está habilitado también las curvas secundarias, si selecciono una curva secundaria, igual nos arroja esa información, ¿no? Y podríamos seleccionar todas las que deseemos para introducir esa elevación. Pero colocar la elevación en todas estas curvas de nivel nos llevaría bastante tiempo. Entonces, esto sí se utiliza para un caso puntual. Ahora, si queremos hacerlo de manera múltiple, de la misma operación, seleccionamos la siguiente opción, las mismas propiedades, podemos en este caso mantener todas estas opciones. Vamos a ver cómo deshabilitarlas sin necesidad de deshabilitar en esta parte. Vamos a añadir y extendemos de un punto todas las curvas hasta otro punto que queremos abarcar para esas etiquetas. Enter y ya colocado las etiquetas para esas curvas de nivel. Podríamos haber hecho el mismo trabajo seleccionando hasta donde deseamos y todavía nos está permitiendo colocar más elevaciones a nuestras curvas. Cuando hayamos terminado, podemos presionar Enter y si queremos modificar, aún así, no estamos de acuerdo a la orientación de nuestras curvas, podemos seleccionarlas y ven cómo les aparece una línea que podrían modificar. Entonces, podemos modificar aún más si no están acordes las curvas de nivel con lo que ustedes desean. Cuando ustedes le dan Escape, ya no aparece, ya no está esa línea. Si quieren tenerla todo el tiempo visible, seleccionan el grupo de etiquetas y en la parte de propiedades, aquí van a ver la primera opción que se refiere precisamente a esta línea. Si nosotros colocamos True, damos Escape y la vamos a poder visualizar todo el tiempo que deseemos, ¿no? Hasta que la deshabilitemos, obviamente. Si ya está de acuerdo a nuestro requerimiento, simplemente apagamos esa línea para que el momento de que flotemos no nos aparezca. Ahora, si aún así nosotros hemos asignado todas las curvas de nivel, como estábamos viendo acá, las etiquetas, y queremos que desaparezcan, por ejemplo, las curvas secundarias y también el borde de la superficie, solamente a pesar de que hemos introducido estas etiquetas, a estas queremos quitar la etiqueta de elevación en las curvas secundarias y borde de la superficie, lo que vamos a hacer es dirigirnos a propiedades de igual manera y en propiedades voy a extender un poco esta visualización. Vamos a poder notar que aquí también nos aparece la opción para mostrarnos tanto las curvas primarias como secundarias y como el borde de la superficie. Entonces, aquí podríamos seleccionar, apagar las secundarias, las etiquetas secundarias y de la superficie, ¿no? Y finalmente, si deseamos cambiar el estilo también para las curvas principales, también podemos modificar desde acá y asignarle algún estilo o crear un nuevo estilo de esas etiquetas. Por ejemplo, voy a realizar una copia. Acá vamos a colocar
un número 1, etiquetas, curvas maestras o principales. Entonces acá en descripción, curvas principales de superficie. Nos vamos a general y aquí pueden cambiar el tipo de texto y algunas propiedades de comportamiento de estas etiquetas. Vamos a dejar de momento ahí. Y en layout, en vez de que nos aparezca la componente Surface Elevation, ven como nuevamente nos aparece esta ventana. Vamos a colocar curvas maestras o principales. El tamaño que disminuya 2 milímetros y finalmente en el editor de texto modificamos la fuente. Ya modifican ustedes si desean la fuente, el color con el que se va a visualizar, etc. ¿No? Voy a poner amarillo. Si va a estar centrado a la izquierda o a la derecha. ¿Ok? Si es que por alguna razón se ha perdido la propiedad en el editor de texto, acá vuelven a seleccionar esta propiedad, cambian la configuración de precisión y no se olviden nunca esta flechita para introducir nuevamente este valor. Vamos a darle OK hasta esta parte, OK y OK, ¿no? Entonces ya se ha configurado ese texto de las etiquetas de nuestra superficie. Ahora, en el último tipo de etiquetas que tenemos, vamos a seleccionar de igual manera múltiples, pero con un cierto intervalo. ¿Qué quiere decir ahora esta opción? Que sí nos va a seleccionar todas las curvas que deseamos etiquetar, pero a su vez, de este punto, desde este punto donde coloque la etiqueta, va a hacer la lectura de una distancia. Bueno, en este caso ya termina aquí, pero para la siguiente etiqueta, por decir, vamos a pedir que etiquete en el punto donde toque la línea, pero a su vez etiquete cada 300 metros. Entonces, cuando salga de un punto donde se intercepte con esta línea, va a recorrer la curva de nivel 300 metros y nuevamente en este punto la va a etiquetar. A otros 300 metros y nuevamente en este punto la va a etiquetar. Tanto a este lado como a este otro lado, ¿no? Entonces voy a aprovechar para realizar ese etiquetado, no aquí porque nos va a procesar un poco más, sino aquí. Seleccionamos la superficie, no nos olvidamos, nos vamos a etiquetas de superficie o pueden seleccionar directamente acá. Vamos a añadir etiquetas a la superficie de curvas, pero con múltiples intervalos. Vamos a pedir de que no ingrese las curvas secundarias y tampoco las de borde. Añadimos, seleccionamos estas dos curvas, por ejemplo. Las voy a seleccionar y ahora sí nos está pidiendo el intervalo. Voy a colocar a unos 30 metros. Y esperamos un momento. Ok. ¿Ven? Y desde este punto que hemos iniciado, está haciendo la lectura a lo largo de la curva de nivel. 30 metros, coloca otra etiqueta. 30 metros, coloca otra etiqueta y así sucesivamente. Va colocando este valor de la cota a lo largo de la curva de nivel. No podríamos haber pedido que sea cada 300 metros y estas etiquetas disminuían. Entonces vamos a cerrar. Ya tenemos nuestra superficie creada. Tenemos lo que es el etiquetado de nuestras superficies.
Habíamos visto que también podemos hacer un análisis no solamente de elevación, en este caso, por ejemplo, superficie de triangulación, piedras de superficie. Aquí tenemos el análisis para esta superficie y no queremos solamente el análisis de elevación, sino que podemos determinar también las pendientes o incluso, aparte de que nos dé solamente valores de pendientes, nos indique la dirección también de estos pendientes. Por ejemplo, voy a seleccionar esta opción. Vamos a poner un rango de 3, solamente 3 rangos. Añadimos y aquí están los valores de pendientes, entre un mínimo y un máximo que esté encontrando para esta superficie. Si aplicamos y le damos a aceptar, alguien me dice, ¿por qué no se visualiza en nuestra superficie, a pesar de que nos ingresó el análisis? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando dentro del estilo no asignábamos qué valor a elevación para que nos muestre? No nos muestra porque al igual que el análisis de elevación, perdón, al igual que el análisis de elevación, dentro de la edición del estilo que actualmente tenemos para esta superficie, en nuestro caso, cuando habíamos creado ese análisis de elevación, habíamos activado esta componente. Pero en este caso, ahora le estamos pidiendo que nos muestre la dirección de estos pendientes. Entonces está apagado también acá, ¿no? Entonces, cada vez que hagan el análisis, ya sea de elevación, pendientes o de cuencas, tienen que encender estos elementos. Voy a seleccionar entonces este análisis que hemos pedido. Aceptamos. Esperamos un momento a que termine de procesarlo y ahí está, ¿no? Entonces ya nos está mostrando ese análisis de pendientes de nuestra superficie. Y los rangos acá quedan establecidos justamente para ellos que antes de que introduzcan el análisis de pendientes, es bueno que también creen una tabla la cual les va a reflejar precisamente esta información, lo que tienen acá. Bien, entonces aquí tenemos los rangos, el esquema de colores para representar cada una de esas flechas de dirección. Seleccionamos nuestra superficie, podemos añadir tablas para estos análisis que estamos haciendo. En este caso sería el de análisis de pendientes que nos indique la dirección, que la tabla sea o estática o dinámica. Simplemente esto va a variar cuando ustedes no quieran que esa tabla se modifique más. Seleccionen estática. Si ustedes modifican algún valor en la superficie, seleccionen dinámico, ¿no? Entonces, vamos a colocar a un lado. Esperamos un momento que lo procese. Y ahí está esa información que hemos extraído de esta superficie, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes pueden representar su superficie, hacer análisis de pendientes, de elevaciones, etc. Ahora bien, dentro del trabajo también de las superficies, no sé si han podido descargar el archivo, o perdón, el instalador de Global Mapper. Si han podido instalarse Global Mapper.
¿Sí? ¿Han podido alguien descargarlo? Si no han podido, no hay ningún inconveniente, ¿no? Podemos dejar pendiente la extracción de la información de Google Earth eh, y con ayuda de Global Mapper traer a Civil 3D, o desean que continuemos de igual manera con el ejemplo. ¿Sí? ¿No? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Continuamos con el ejemplo o quieren hacer la sesión de mañana, ese trabajo, y pasaríamos a lo que es alineamiento? ¿O han podido descargar la herramienta de Global Map? A ver si me comentan por el chat o el micrófono. ¿Nadie? Perfecto, vamos a continuar entonces. Vamos a dejar de momento hasta mañana que descarguen el software de Global Mapper, porque nos va a ayudar precisamente para extraer información de Google Earth en la superficie. ¿Esto por qué? Porque en antiguas versiones, por ejemplo, hasta la 2012, si no me equivoco, en la parte de insertar, aquí teníamos disponible herramientas, antes donde sin importar teníamos herramientas directas para poder enlazar información desde Google Earth a Civil 3D. Entonces ya en versiones posteriores se rompe la relación con Google Earth y entra dentro de los geomapas lo que es Bing Map. Entonces cada vez que ustedes activen, por ejemplo, la referencia de estos archivos, les va a aparecer la pestaña geolocalización o geomapas. Y estos geomapas simplemente se van a visualizar si ustedes tienen una cuenta gratuita. Eso también dentro de los archivos que les hemos compartido, ahí tienen la manera de crear una cuenta gratuita. En Autodesk es requisito para ver los geomapas. Por ejemplo, en el caso de esta superficie, y no solo en el caso de este archivo, cuando ustedes vayan a trabajar, si bien pueden hacer todo el trabajo de superficies, alineamientos, es adecuado que ustedes georreferencien este archivo. Entonces, para georreferenciar, se van a ir a la pestaña Settings. Vamos a ingresar al nombre, dándole clic derecho. Y aquí van a tener la opción de configuración para ediciones del dibujo. Ingresamos a esta pestaña y acá tenemos que dirigirnos a unidades y zonas. Dentro de unidades y zonas, acá les va a dar información de la escala del dibujo, la cual se está trabajando. Aquí está. Les va a entregar información de la plantilla, las unidades de esta plantilla, las unidades de los ángulos, etcétera, ¿no? E incluso la conversión entre lo que es pies y metros. Si es que ustedes están añadiendo algún archivo CAD que contenga ciertas escalas o variables, las pueden activar desde aquí. Pero lo más importante está justamente en esta parte, donde tenemos que configurar la georreferenciación de este elemento. Como habíamos visto en la
sesión 1, si no me equivoco, habíamos dicho que necesitamos asignarle un sistema de coordenadas que trabaje con un cierto dato. Entonces, aquí en las categorías nos dice no tiene ni un datum, no está proyectado. Lo primero que vamos a hacer es desplegar estas opciones. Vamos a recorrer todas estas opciones que tenemos acá. Y, por ejemplo, si es que nuestro archivo se encontrara en Bolivia, tendríamos que seleccionar Bolivia, tendríamos que seleccionar el tipo de sistema de coordenadas disponibles para ese sector del área de nuestro proyecto. Pero si se fijan acá, está limitado a los usos que se encuentra precisamente el país y adicionalmente tiene otros sistemas de coordenadas, ¿no? Que, por ejemplo, aquí tenemos el PSAT, tenemos el SAT, CIRGAS, entre este grupo tenemos que seleccionar para esa área de proyecto. ¿Y qué pasaría si queremos precisamente el sistema de coordenadas WCS84? Entonces, para ello, vamos a desplegar y nos vamos a ir hasta el final y aquí seleccionamos el dato. Entonces, aquí ya encontramos el datum, UTM, las coordenadas y WCS84. Ahora sí, desplegamos y aquí ya tenemos ya un listado de todas las zonas y usos correspondientes a ese sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, este proyecto, si se encuentra en la zona 18 Sur, seleccionamos 18 Sur, UTM, WCS84. Al hacer la combinación de esta categoría que nos pide dentro de Civil 3D y los sistemas de coordenadas disponibles, noten que en la parte de abajo nos muestra un código. Este código, a medida que ustedes vayan trabajando, van a ir memorizando o guardando para ustedes mismos. ¿Eso para qué? Para que cuando tengan que buscar la categoría UTM WCS84 y buscar el sistema de coordenadas con este datum y la zona, ya simplemente al introducir el código se habilitan ambas, ya no tienen que seleccionar del listado. ¿Y qué tenemos que recordar? Precisamente el sistema de coordenadas y tenemos que recordar también la zona y el hemisferio. Noten que acá ya le estamos indicando en qué hemisferio se está trabajando, ¿no? Entonces, para una zona 15 norte, tendríamos que introducir, si queremos utilizar este sistema de coordenadas, UTM 84-15N. Vamos a hacer eso. Vamos a colocar 15N. Y como automáticamente ya está mostrándonos la descripción, proyección y datos. Entonces, ya ustedes buscan la zona, el uso que corresponde al proyecto, pero poco a poco ya van incorporando el código. Cuando vayan ganando más experiencia, aquí simplemente introducen ese código y ya no tienen que irse a los listados, ¿no? Ahora, una vez que ya están de acuerdo con el código para el área de trabajo, le van a aceptar. Y en la parte de arriba van a ver que les aparece geolocalización. La herramienta para que podamos activar precisamente los mapas. Vamos a seleccionar, bueno, la opción está como mapa apagado y vamos a seleccionar un mapa de vista aérea. Acá simplemente nos está indicando de que va a usar los mapas de la base de datos online y si deseamos
que se asegure la opción que nosotros estamos asignando. Le decimos que sí. Esperamos un momento a que lo procese. Y ahí está, ¿no? La zona del proyecto. Entonces es importante que cada archivo que ustedes trabajen siempre lo georreferencien. Es mucho mejor que lo georreferencien porque pueden trabajar igual con las coordenadas. Está bien, no está mal si hacen un levantamiento, pero con la georreferenciación activan los mapas. Si quieren un mapa de caminos, simplemente, no necesariamente la imagen satelital, también pueden añadirla, ¿no? O un híbrido, quieren ambas. Al final, si quieren también hacer una captura, pueden capturar o todo el viewport, apagamos en los mapas y ahí está, ¿no? Todo el área gráfica la está capturando. Pero si aún así no quieren esa captura de toda el área gráfica, la eliminan, activamos los geomapas y cortamos solamente el área que necesitamos para nuestro proyecto. Apagamos los mapas, seleccionamos la imagen que acabamos de recortar. Si se fijan en la parte de abajo, ven, nos muestra a partir de la base de Bing Maps. Seleccionamos y acá podemos mejorar la calidad de la imagen un poco, podemos mejorar el brillo, aumentar o disminuir el contraste o incluso asignarle una transparencia a esta nuestra imagen. Y de igual manera podemos cambiar acá si deseamos un mapa híbrido de caminos o aéreo. Eso siempre y cuando esté georreferenciado. Ahora, dentro Toolbox, en esta pestaña, en el espacio de herramientas, vamos a ver que tenemos la posibilidad también de exportar este archivo a Google Earth. Si ustedes han trabajado esta superficie, y por ejemplo seleccionamos la superficie, vamos a irnos a extraer objetos en el grupo de comandos herramientas de superficie, extraemos objetos, extraer objetos, y aquí vamos a incorporar solamente el borde y las curvas de nivel. Le decimos OK, que las extraiga. Ya tenemos las curvas de nivel. De momento voy a apagar la superficie para poder seleccionar. Voy a seleccionar el que no se visualice y solamente tengamos los elementos extraídos. Vamos a apagar adicionalmente los puntos. Voy a seleccionar los puntos. Perdón. Voy a seleccionar todos estos puntos. Seleccionar estos puntos. Y en sus propiedades no visible. Y no visible. Ok. ¿Esto para qué? Para que no tenga problemas al seleccionar las curvas de nivel. Cuando quiero exportarlos en Toolbox, en utilidades misceláneas, desplegamos, exportar a KML y exportar a KML. Seleccionamos importación de puntos. En este caso vamos a cambiar ahora 0.1
2024, 03, 04, superficie. Siguiente. ¿Qué objetos vamos a exportar a Google? Todos. Seleccionamos los objetos. En mi caso, quiero seleccionar solamente estos objetos. Enter. Ahí está la cantidad de objetos seleccionados. Si queremos exportar algún texto, la información o algún material asignado, dejamos solamente la información que hemos seleccionado. Siguiente. Ven como acá sí o sí les va a pedir que esté georreferenciado, si no, no van a poder exportar. Siguiente, acá simplemente nos está dando tres opciones. Si queremos que esté pegado al terreno como un plano relativo a la elevación de la superficie del mar o que esté precisamente pegado, pero con la figura del terreno. Vamos a colocar siguiente. Exportamos este archivo. Nos vamos a ir a creación de superficie. Aquí lo vamos a colocar como superficie Google Earth. En formato KML, KMZ. Modificar y cambiarlo en KMZ. Guardar y exportar. Visualizamos en Google y aquí nos vamos a cerciorar que esté correctamente georreferenciado. Cerrar. Esperamos un momento a que cargue esta información. Si por alguna razón en vez de acercarse se aleja, ustedes simplemente le dan un clic a este icono que tienen acá, esta carpetita. Le dan un clic, se van a acercar, detenemos hasta donde queremos visualizar y ahí está esa información, ¿no? Exportada en Google. ¿Qué más podríamos exportar de esta superficie? Si ustedes desean que este archivo se convierta también en un archivo shapefile, si quieren exportarlo a ArcGIS, a Global Mapper u otro software como QGIS o que maneje sistemas de información geográfica, simplemente le dan al comando map export. Entonces, esperamos un momento a que nos indique qué información vamos a exportar, dónde la vamos a almacenar. Vamos a irnos a la carpeta del curso, selección de superficie. Aquí vamos a colocar superficie shapefile. Si ustedes se fijan acá, el tipo de archivo nos muestra SDF y no solamente tenemos la posibilidad de exportar como un archivo shapefile, sino que también tenemos aquí la posibilidad de exportar como un KML o un KMZ. Tenemos la posibilidad de convertirlo en shape, obviamente, y tenemos otras extensiones, ¿no? Por ejemplo, para una extensión XML para CityGML. Tenemos MicroStation también. Entonces tenemos una disponibilidad de varios archivos. E incluso, si se fijan acá, tenemos una extensión SQLite, la cual podríamos trabajar dentro InfraWorks. Entonces, seleccionamos, en este caso queremos el archivo shapefile. Se va a llamar superficie shapefile.shp y OK. Acá nos va a pedir qué queremos seleccionar para exportar. En este caso, solamente líneas. Si tuviéramos polígonos, puntos, también podríamos exportarlo. No vamos a exportar todo, solamente lo que vamos a seleccionar. Seleccionamos esta información.
Si quieren añadir la capa a la que pertenece o crear una, también pueden hacerlo. Y finalmente verifican en data si tienen atributos estos elementos. En sus opciones también verifican el sistema de coordenadas, o si quieren exportar estos shapefiles en 2 dimensiones o 3 dimensiones, ¿no? Pueden colocarlo acá. OK. Finalmente, OK. Y se exporta esa información. Ahora acá en Global Mapper vamos a verificar precisamente ese archivo shapefile que tenemos acá. Entonces, vamos a cargar, abrir, OK. Vamos a cargar nuevamente el archivo shapefile. Ahí está. Entonces, ya tenemos nuestra superficie en formato también shapefile. Podemos trabajarlo en ArcMap, ArcGIS Pro, QGIS, depende en qué plataforma sí quieren utilizar. Entonces, ven cómo tenemos una serie de herramientas, de opciones para trabajar e interrelacionar esta información que estamos procesando de superficies, y no solamente superficies, en realidad todos los objetos dentro de Civil 3D con otros software, ¿no? Pero en nuestro caso, que estamos viendo para la sesión de hoy, lo que es superficie. No sé si hasta acá tienen alguna consulta, alguna duda. A ver, aquí, Néstor. OK. En el caso, excelente pregunta, Néstor. Por ejemplo, en el caso de que su proyecto casualmente llega a estar entre 2 zonas o usos, es decir, si aquí tenemos zona 19 y 20, y tienen, por ejemplo, o la superficie o el grupo de puntos, si tienen levantamiento topográfico, lo que acá yo les recomendaría es que primero tienen que decidir en qué zona van a trabajar. Si va a ser la 19 o la 20. Si va a ser la 19, OK, vamos a seleccionar la zona 19. Y por ejemplo, en el caso de estos puntos del proyecto que nos entregan, lo que les recomendaría, que sería mucho más rápido, es que trabajen en Map 3D o ArcGIS, y en la base de datos de atributos, en sus coordenadas, lo conviertan como, o en realidad no es que lo conviertan, sino que va a asignarle un factor de conversión para que todos estos puntos que están en la zona 20 se ajusten para este uso al cual nosotros nos vamos a adaptar como primario. Entonces, ahí va a ser una conversión o ese factor de corrección en sí de toda esta información, y recién esa información traérsela a Civil 3D. Entonces, para que no tengan ningún inconveniente. De todas maneras, obviamente en configuración, cuando vayan a configurar este archivo, acá va a entrar el uso que ustedes han determinado sea el que va a ser primario, ¿no? para trabajar este archivo. Esa sería una recomendación que yo les haría, ¿no? Entonces pueden trabajar en Map 3D, en el espacio de trabajo que habíamos visto. Aquí conectar esa información, o utilizar ArcGIS y también trabajar
editar esa información y hacer esa corrección para el uso al cual van a proyectar toda la información en realidad, ¿no? No sé si tienen alguna otra consulta. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. Disculpe, tal vez lo ha dicho y no he tomado tal vez la debida atención, pero ¿podríamos modificar las alturas de los puntos? De los puntos, Ujú. ¿quieres modificar su altura? Sí. Podrías o modificar, si tú deseas de cada punto por separado, lo puedes modificar. ¿Cómo modificarías eso? Eh, Seleccionamos, voy a activar estos puntos, por ejemplo. Estos de aquí, ok. Seleccionar, lo voy a activar, ok. Y vamos a cambiar etiqueta de punto. Bien. Entonces, de manera individual, tú podrías seleccionar o en editar puntos o seleccionar el punto. Una forma es seleccionar y en la parte de abajo de las propiedades, en geometría, aquí le modificas la elevación. Por decir, ahora quiero que este punto sea 270, que contenga la elevación. Y finalmente ya tendrías que actualizar esa información. ¿Por qué? Porque cuando vayas a actualizar, ya te va a pedir que la superficie se actualice porque has modificado esta elevación. Si no quieres modificar, ¿ves? Y ahí mismo se está modificando la elevación. Si no quieres modificar desde esta parte de propiedades, pueden dirigirse a Edit Point y en la tabla buscan el punto que desea modificar y aquí también pueden modificar la elevación. Esa es otra alternativa. Otra alternativa es que como ustedes han configurado esta superficie en base a todas estas elevaciones, también pueden modificar, o perdón, en base a todo este grupo de puntos, también pueden modificar la superficie. Voy a borrar estas líneas, estos curvas de nivel que hemos seleccionado. Ok. Voy a volver a activar la superficie. Y ahora quiere modificar todas las elevaciones en una sola operación. Entonces, para ello, seleccionan también la superficie, despliegan esta opción de editar superficie y acá modificamos esa elevación. Vamos a pedir que todo suba 1 metro. Entonces se ha modificado la elevación de esa superficie. Voy a hacerlo de esta manera para que, ok. Vamos a verificar los puntos. Aquí nos dice 257,10. Vamos a modificar la superficie. Le pedimos que se eleve 1 metro. Ahora, en los puntos no se van a actualizar porque es a partir de esos puntos que hemos hecho la elevación, o perdón, la creación de la superficie, pero no hemos modificado en los puntos, sino la elevación de la superficie. Pero recordamos que para tener el punto exacto, que es este mismo, que se ha creado en la superficie, es decir, nosotros hemos triangulado
de esta manera para que se me entienda. Hemos triangulado los puntos y hemos creado la superficie. Al pedir que esta superficie se eleve 1 metro más, estos puntos no se van a actualizar. Los que vamos a ver que se han actualizado son los que están dentro de la superficie. Para eso voy a editar. Vamos a activar los puntos. Aceptar. Voy a apagar de Cobo Point, que está con 257.10. Y vamos a pedir en la superficie que nos muestre la elevación de ese punto. Y ahí está, 258.10. Entonces, nuevamente, a este nivel, yo lo estoy dibujando precisamente el nivel que hemos creado, este punto, a partir de esta sucesión de puntos o de esta importación de puntos, hemos creado una superficie. Ahora, como operación siguiente, le estamos diciendo que esta superficie se eleve 1 metro. Y vamos a tener la misma superficie y con nuevos puntos, que son los que nos está mostrando acá, con nuevos puntos que están 1 metro más arriba. Entonces, quiere decir que o nosotros configuramos los puntos individualmente, podemos configurar los puntos grupalmente, o podemos configurar la superficie y a partir de ello extraer nuevamente los puntos y vamos a ver, podemos verlo en la siguiente sesión, ya que el tiempo no nos va a dar. Extraer estos puntos y obtener esta modificación de elevación que deseamos para o todos los puntos o solo un grupo, ¿no? O individualmente. Pero sí se puede modificar esta elevación, ¿no? Y voy a volver a visualizar el punto que teníamos y ver 257.10. No sé si he logrado responder tu consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. No de qué, para eso estamos. Ahí está. Y a la siguiente sesión les voy a mostrar cómo podemos extraer, incluso les van a compartir seguramente la topografía de una superficie y como ven, a pesar de que no les compartan el levantamiento de puntos, podemos extraer estos puntos, ¿no? Hacer el sentido inverso ya también del trabajo. Y no sé si tienen alguna consulta más hasta acá. ¿Alguna duda más que tengan? Ok. Bien, si está todo bien, todo claro, nos veríamos en la sesión del día de mañana y espero que todo haya sido claro, que no tengan dudas. De todas maneras, si tienen dudas, ya saben, en el grupo de WhatsApp, las escriben y nos vamos viendo, ¿no? Cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos el día de mañana. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, que esté bien. Hasta mañana.